Muy bien, perfecto. Entonces, Luisa, ya estamos listos, preparados. Muy buenas tardes a todos los que nos ven por esta señal a través de Zoom, las personas que se han inscrito a este evento y las personas que nos ven en este momento en Facebook Live en, en vivo. A esta nueva tertulia organizada conjuntamente con la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y el Colegio de Abogados Rosaristas. El día de hoy, pues, nos acompañan tanto el doctor Juan Manuel Charri como la doctora María Teresa Palacio, la doctora Luisa Fernanda García, quien va también conjuntamente conmigo a moderar esta tertulia conmemorativa de los 30 años de la Constitución de 1991. Tendremos en este mes 3 tertulias más, uno la siguiente semana y hasta finalizar el mes, con el objetivo pues de cerrar los ciclos de tertulias que ya comenzamos desde el año de 1900, del año 2019, haciendo remembranza a un primer hito en la construcción de la Constitución del 91, como fue la Marcha del Silencio y el apoyo decidido que tanto las directivas de la Universidad de Rosario y la Facultad de Jurisprudencia tuvieron en torno a un movimiento estudiantil al que se unieron múltiples alumnos, múltiples universidades, múltiples centros educativos y pues que dio origen también a la denominada séptima papeleta en el depósito de esa séptima papeleta el 11 de marzo de 1990. Adicionalmente hemos tenido la oportunidad en ya estos ya casi 2 años de ciclos de tertulias en hacer remembranza también a esos hechos, no solo el de la séptima papeleta, sino de los hitos que dieron lugar a la Constitución, como fue el decreto legislativo 927 del 3 de mayo de 1990, en donde se ordenaba a las autoridades electorales contabilizar los votos que se depositaran en las elecciones presidenciales de ese momento, en donde resultó elegido el presidente César Gaviria Trujillo, y con anterioridad, pues, ese decreto lo había expedido el presidente Virgilio Barco. Hicimos también una tertulia referente al decreto legislativo 1926 de agosto del año de 1990, complementado con la sentencia del 9 de octubre de 1990, que fueron claves para que se pudiera, por supuesto, declarar constitucional el decreto que abría la posibilidad para contabilizar los votos que se emitieran en por supuesto, en la elección de los delegatarios a la Asamblea Nacional Constitucional el 9 de diciembre de 1990, tal como así sucedió. Y, por supuesto, las elecciones, también hemos hecho remembranza a las elecciones del 9 de diciembre de 1990, la convocatoria que se hizo, por supuesto, la elección de los delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente. Y en este trasegar, pues hemos tenido detalles y también algunas posturas que, como en aquella época no eran uniformes, aún esos debates pues fueron dándose en esas tertulias que hicimos el año antepasado, el año pasado, y que hoy vamos culminando con esta primera tertulia de este ciclo final de tertulias en conmemoración de los 30 años de la Constitución de 1991. A propósito de esa promulgación de la Constitución, el 4 de julio de 1991, en el Salón Elíptico del Congreso de la República por los presidentes de la Asamblea Constituyente, el doctor Álvaro Gómez Hurtado, el doctor Horacio Serpa Uribe y el doctor Antonio Navarro Wolf. Para estos efectos, pues voy a dejar la presentación de nuestros conferencistas a la doctora Luisa Fernanda García, a quien me doy la bienvenida. Doctora Luisa Fernanda, muchas gracias y adelante. Bueno, gracias, doctor Francisco, por esta invitación al Colegio de Abogados, a nuestros panelistas y a todos los asistentes. Pues para nosotros es realmente un momento muy importante, no solamente pues como colombianos, sino también como rosaristas, conmemorar los 30 años de la Constitución,
porque pues es innegable la participación decidida de los rosaristas en todo el proceso constituyente. Y prueba de ello, pues efectivamente tenemos a la doctora María Palacio Jaramillo, María Teresa Palacios, perdón, y al doctor Juan Manuel Char. Entonces, creo que no necesitan presentación, pero principalmente la doctora María Teresa Palacios es abogada de la Universidad del Rosario, actualmente es presidenta de la firma Palacio Yuv García Abogados, es catedrática de Derecho Público, catedrática de Contratación Estatal en la maestría y en posgrados, tanto en la Universidad de los Andes como en la Universidad del Rosario, igualmente en la Universidad Javeriana. Ha tenido varios cargos en el ámbito público y privado, y particularmente pues ha sido conjuez en el Consejo de Estado, en la sección tercera del Consejo de Estado, y bueno, y ha sido una destacada abogada en todo el área del derecho administrativo, como ha sido destacada también como uno de los 10 árbitros, mejores árbitros, según la publicación de Chambers and Partners. Bueno, actualmente es profesora de nuestra facultad, y el doctor, y bueno, y tiene múltiples publicaciones en el ámbito del derecho administrativo y la contratación estatal. El doctor Juan Manuel Charri también es abogado de nuestra facultad, es egresado de la Universidad del Rosario, tiene una especialización en el Centro de Estudios Constitucionales y Ciencia Política de Madrid, y es profesor, también fue decano de nuestra facultad, y es profesor particularmente de Derecho Constitucional, tanto en pregrado como en grado. Ha desempeñado también múltiples cargos, tanto en lo público como en lo privado, y actualmente pues se desempeña como abogado, y pues tiene muchos, bueno, es columnista de Semana y de ámbito jurídico, y pues tiene múltiples publicaciones también en el ámbito del derecho público. Bueno, sin más preámbulos, nosotros cuando estábamos preparando esta tertulia queríamos, digamos, hacer una referencia a, digamos, a qué podría ser, digamos, absolutamente relevante 30 años después de la publicación de nuestra Constitución, 30 años, semana en la que estamos conmemorando y estamos celebrando los 30 años de la Constitución. Y creo que la primera pregunta que a uno se le vendría a la mente, o se nos viene a la mente a nosotros como abogados y también como, digamos, como testigos también de este trasegar de la Constitución es eh, ¿cuál, digamos, en su momento, ustedes como abogados, como egresados del Rosario, en su momento, cuál fue, digamos, como el vivir, digamos, cómo se recibió este movimiento constituyente, cómo recibieron esta nueva constitución, no solamente en el ámbito pues personal, que eso implicaba un cambio, eso implicaba, digamos, una transición en el escenario que el país estaba viviendo, un escenario que realmente evidenciaba un escenario de violencia, un escenario de conflicto, y uno podría pensar que entonces la Constitución iba a ser la salvación, que la Constitución iba a ser, digamos, la solución a todos los problemas y que iba a ser el paliativo de todo este escenario de violencia que llevábamos viviendo tantos años, y que finalmente como que uno podría pensar, y dentro de todo lo que uno ha visto y dentro de todo lo que se ha conmemorado de estos 30 años, digamos que lo que es más reiterativo y más recurrente es decir que la Constitución fue producto de un consenso y que era un cambio tan trascendental que implicaba que ya no era producto de todo lo que se había vivido en la era republicana, que era más o menos como unas constituciones impuestas, como lo que diría Valencia Villa, como esas cartas de batalla, sino que era el producto, digamos, de una constitución, producto de un acuerdo, y que finalmente pues era como el escenario de consenso donde al fin y al cabo íbamos a alcanzar la paz. Entonces, yo quisiera, digamos, desde la perspectiva tanto personal como profesional, ¿cómo resintieron ustedes la llegada de esta nueva constitución? ¿Cómo era, digamos, como familiarizarse con el texto, con este nuevo texto, tanto en el ejercicio de la profesión, pues como identificar cuáles eran esos cambios tan trascendentales que estaba trayendo esta constitución, y cómo lo vivieron ustedes desde la perspectiva personal, cada uno de ustedes? Entonces le damos la palabra a la doctora María Teresa. Bueno, muy bien, muchas gracias, feliz de estar aquí.
en mi casa, en mi colegio de abogados rosaristas, gracias a ti, Luisa Fernanda, al doctor Apacho, al doctor Boada, pues a mi compañero de panel, maravilloso, el doctor Juan Manuel Char, y por supuesto a todos los miembros del colegio y a las personas que nos están acompañando. Yo cuando oigo esto y cuando oigo las tertulias que he participado o he estado atenta a casi todas, es como viviendo un déjà vu. A veces digo, pero es que esto, obviamente a esta edad de allá, pues yo estaba muy joven, muy joven, pero sí participé directamente, la vida me dio esa posibilidad. Ya les voy a contar un poco esas experiencias personales, porque antes de decir cómo me cayó la nueva constitución, yo estuve ahí metida. Pues obviamente no fue constituyente, ni más faltaba, yo pues estaba muy joven, pero sí cargué maleta, cargué ladrillo. Y eso nos permite tener una visión de ver nuestros grandes maestros. Ya les cuento un poco, pero digo que vivo un déjà vu cuando los oigo. Porque en ese momento me acuerdo que mi maestro, quien me llevó a trabajar en este proyecto en el gobierno de Barco, que yo empecé desde antes, mucho antes de la Constitución. El presidente Barco, de alguna manera, pues fue una persona que estuvo muy metida en lo que posteriormente fue la Constitución del 91. Y me acuerdo que en ese momento el doctor Alberto Hernández Mora, que era un maestro y que fue el que hizo una comisión, pues de mis niños, nos decía él. Luego lo que posteriormente ustedes recordarán como el Kinder de Gaviria. En ese momento mis niños éramos 2 niñas o 3 niñas, pero digamos niñas estábamos la doctora Patricia Mier Barros y yo. Y la doctora pues Adelaida, que era un poco más guía, etcétera. Pero mis niñas de Alberto Hernández, trabajando de la mano con él durante un año, desde el año 86 en adelante, hacíamos grupos de trabajo, porque vuelvo y les repito, nosotros trabajamos en el gobierno de Barco para armar todo este tema. A veces, digamos que la gente pierde un poco la conciencia de lo que fue el gobierno de Barco dentro de esto de la Constitución del 91. Fue importantísimo. Entonces, el doctor Alberto Hernández Mora, con todas las grandes luminarias de la época, nuestros profesores, hacíamos unas tertulias y nosotros, bueno, hacíamos unas tertulias, es muy pretencioso. Nosotros organizábamos y llevábamos los papeles y hacíamos convivencias y llevábamos los maestros para pensar y para que escribieran sobre lo que estaba pasando en ese momento. Y yo me tomé el trabajo hoy para contarles a ustedes lo que me decía o lo que nos decía Alberto Hernández Mora, y por eso digo que esto es un déjà vu. Me decía, mis hijitas, divino Alberto, soplan vientos de tormenta, decía él. Hay serios problemas de gobernabilidad. Hay una crisis sobre la noción de organización del Estado. Falta de aprecio a las instituciones, violencia organizada y narcoterrorismo. No, en esa y eso era lo que él nos decía. Hay que tratar, porque soplan vientos de tormenta, y él muy bello nos decía con toda esa fuerza de su alma. Y resulta que cuando yo veo esas frases que las traje aquí, las tengo anotaditas, hay un divorcio entre la sociedad civil y el Estado, ¿no? Hay bandas, etcétera. Yo veo, te lo digo, Luisa Fernanda, un déjà vu. O sea, allá, 1989, estábamos en ese plan. Nuestro reto era ayudar, pues, con los grandes genios, nosotros, Patricia Mier y yo, estábamos muy chinas. Estos eran los problemas que había que atacar en su momento. Entonces, digamos que el gran interrogante y la gran preocupación de Alberto Hernández Mora y del presidente Barco, que nos hacía quedar hasta las 10 de la noche con Alberto Hernández cuadrando todas las cosas, era: hay que democratizar la economía, mis chinitas.
hay que buscar la manera. Entonces, desde allá, desde el 89, con Patricia Mier, con Adelaida Ángel, pero básicamente éramos ese grupito, eran nuestros derroteros. Yo quiero preguntarles a ustedes hoy, de eso que les he dicho, de soplan vientos de tormenta, el momento excepcional para la vida institucional del país, falta de aprecio a las instituciones, problemas de gobernabilidad, a hoy son prácticamente los mismos. Eso me lleva a concluir que el problema no es de normas, como a veces pretendemos nosotros los colombianos. No, es que eso sí, no, eso es. Tenemos una muy buena constitución, pues se podrá mejorar, pero digamos que la constitución sí fue un proceso democrático. A mí me tocó, yo tuve que viajar al Bichar, al Baupés, con una maleta corriendo, llegamos por la noche eso fue un proceso democrático, pero es que el problema no es de normas, el problema es de madurez del país, de actitudes personales. Luego de ese momento, ya en la Asamblea Nacional Constituyente, a mí me destacaron, o destacaron no de que me privilegiaron, sino que me mandaron a la mesa de trabajo de democratización de la economía. Y eso marcó mi vida. Porque resulta que a mí me tocó en ese momento tomarle apuntes a los constituyentes de la mesa de trabajo de democratización basados en un artículo hermosísimo que había escrito el presidente Barco con todos los genios, y entonces nos dedicamos a mirar el tema de cómo democratizar la economía. ¿Cuál era el camino para democratizar la economía? Y a mí me tocó participar pues de tomadora de apuntes en la redacción de los artículos 333, 365 y 209 de la Constitución. Los traigo a colación, sé que no tengo sino unos pocos minutos porque son una belleza, porque es que el artículo 333 le da la vuelta. Colombia iba sobre todo a partir de la reforma constitucional del 68, en un modelo de Estado de corte monopólico público. Todos pues digamos que los grandes servicios públicos, el acueducto, la energía, estaban en manos de manera exclusiva y excluyente del Estado. Y este artículo 333 en una frase tranquila, sencilla, dice: la competencia es un derecho de todos. ¿De todos quiénes? El Estado, los particulares, personas naturales, jurídicas, otros gobiernos, otros estados. Entonces pasamos de ser un Estado monopólico público a ser un Estado competitivo, de corte desmonopolizado, desregulado. Luego eso se une con el 365, que dice que los servicios públicos los prestará el Estado directamente o indirectamente, los particulares como titulares de los servicios, ¿no? Bajo los principios del 209, principio de eficiencia, celeridad. Entonces el Estado cambia de un Estado monopólico público a un Estado competitivo. Y fíjense lo que pasa, que es divino. Año 91 Constitución, año 92 cambio de la estructura del Estado, totalmente, que también me tocó participar a mí en la redacción del artículo transitorio 20. El artículo transitorio 20 es algo que jamás se ha dado en el país, que en su momento dijeron es un golpe de Estado constitucional, porque al gobierno nacional durante 18 meses, contados a partir de la entrada de la Constitución, y teniendo en cuenta los conceptos de una comisión de sabios, se le dio la posibilidad, oigan esto porque esto es una belleza, de cambiar la estructura del Estado. Durante 18 meses el Ejecutivo fue Ejecutivo y Legislativo para fusionar, reestructurar entidades de la rama ejecutiva, pero lo más lindo de ese artículo es ¿para qué? Para poner en consonancia el Estado con los mandatos de la nueva Constitución. Ese artículo. Entonces, en esos 18 meses, que además era increíble, pero se logró. Este país es una belleza, les digo. Se logró en 18 meses. Es que ni siquiera eran los 2 años, todos corríamos, pues yo cargaba ladrillos por todos lados. Se creó la Consejería para la Modernización del Estado, en cabeza en ese momento
del doctor Jorge García González, y luego más adelante estuvo a cargo del doctor Jorge Hernán Cárdenas Santamaría. Y esos niños que habíamos estado en el 86 allá cargando ladrillos para todo esto, ¿no? Nos llevaron a la consejería para hacer realidad el artículo transitorio 20. Y lo hicimos, transformamos la rama ejecutiva del poder público en 18 meses, asesorados por una comisión de sabios. Y una comisión de sabios era de sabios. O sea, no es que sabio, ¿no? No, era el doctor Ginás, la parte de corrección de estilo era pues de nuestro premio Nobel. O sea, eso era, yo tuve oportunidad de conocer unos personajes, yo pues muy joven, y resulta que fíjense en ustedes lo interesante, año 91 Constitución, año 92 cambio de estructura del Estado con el transitorio 20, y nosotros ahí con Patricia pegaditas, y año 93 cambio de ley de contratos. Uno diría, raras esas fechas, pues esto no es una casualidad, porque en el año 91 cambia el Estado a ser un Estado competitivo, en el año 92 cambia toda la estructura, porque era una estructura pesada, a ser una estructura mucho más lineal, democrática, para poder competir. Y el año 93 cambia la ley de contratos, que es la ley de hacer negocios en el Estado. Entonces estaba todo completamente coordinado. Tan coordinado estaba que después yo tuve la fortuna de que estuve ya en la comisión redactora de la ley 80. Entonces, fíjate, la maravilla para mí, mi privilegio, 86 con Barco, en toda la asamblea, allá en la Comisión de Democratización del Transitorio 20, luego en la Consejería para la Modernización con Jorge García y Jorge Hernán Cárdenas, y luego en la comisión redactora de la ley 80, que se hizo para eso, para poder competir. Por eso es que yo les decía y les digo a todos mis alumnos, no solo en pregrado, sino en maestría y en especialización, la ley 80 es el artículo más importante que tiene la ley 80, es el artículo 13 de la ley 80, que dice norma aplicable a la contratación, el Código Civil y el Código de Comercio, salvo lo que expresamente diga la ley. Luego, la ley 80 no es la ley de contratos. La ley de contratos es el Código Civil y el Código de Comercio, porque estaba hecha para competir. Era para eso. Entonces, 91 se cambia la cosa. Mire el impacto tan bárbaro en el tema mío, pues soy contractualista pública. Luego cambia toda la estructura, luego la ley de contratación, y la ley de contratación consagra la Constitución. Dice, es una ley para competir, luego la norma de contratación es el Código Civil y el Código de Comercio, salvo lo que expresamente diga esta ley. O sea que en realidad, fíjate tú lo interesante de este punto, mi querida Luisa Fernanda. La ley de 80 no es la ley de contratos, es el salvo. O sea, lo que no está en el Código Civil, que son inhabilidades, incompatibilidades, modos de selección, equilibrio, 4 temas, lo demás es puro Código Civil y puro Código de Comercio. ¿Por qué? Porque es un instrumento de inversión pública para democratizar la economía y poder competir en igualdad de condiciones con los particulares, artículo 13 de la ley 80. Entonces, desde mi punto de vista, digamos que esto es totalmente coherente. Yo que estuve desde el 86 hasta el 93, o 94, porque luego en la ley de servicios públicos domiciliarios también estuve por ahí cerca, era un tema muy coordinado, muy lógico. Luego, digamos que ya vino todo un tema ahí como de lucha entre la Constitución del 86 y la del 91, y había personas que resentían mucho esa autonomía de la voluntad, y etcétera. Entonces ya la 1150 se volvió reglamentarista y se volvió otra cosa, ya no era una ley de principios como la ley 80, se empezó a desviar. Y en este momento, ¿qué veo yo? Luisa Fernanda, veo que vuelve a haber algún debate que no está verbalizado entre los amantes de la Constitución del 86 y los que somos, y entre esos me sumo yo, la Constitución del 91. Ahora, tú nos preguntabas, bueno, y hacia futuro, ¿qué ven? Pues cumplir la Constitución, no tenemos que hacerle cambios, a menos de que queramos otro tipo de Estado. Si queremos volver al Estado monopólico público, pues toca
desmontar esta cosa. Pero yo creo que con cumplirla tendrá cosas y ajustes, yo no digo que no, pero primero, tenerle que hacer una reforma a la Constitución del 91 de fondo, no creo que sea necesario. Ahí están las herramientas. Es que si Colombia aprendiera a cumplir lo que tiene escrito, es que tenemos una cosa tremenda de normas maravillosamente escritas, que son modelo inclusive en derecho comparado, pero no somos capaces de aplicarlas. Entonces yo sí, digamos, en este nuevo esquema de nuevo Estado, digo yo nuevo Estado, en este contexto ya de 30 años, apliquemos la Constitución del 91. Yo creo que la Constitución del 91 tiene herramientas muy importantes y sí fue democrática. A mí me consta, es decir, a mí me consta porque lo viví, no es porque lo leí, me consta porque lo viví. Los campesinos en las regiones participaban, iban y metían unas papeletas en unas bolsas que nos daban diciendo qué era lo que querían, después se revisaban, se estudiaban, etcétera, etcétera. Y eso quedó, pues algunas cosas quedaron plasmadas, otras no, y por eso pues la redacción es un poco disímil. Pero en lo que me tocó a mí vivir, que es la democratización de la economía y el tema del transitorio 20 y luego su impacto en la ley de contratación, es evidente que hubo un impacto y que obviamente la ley 80 cambió el 222 que correspondía a un Estado monopólico, reglamentarista, seco, difícil, y lo cambió por una norma de autonomía de la voluntad. Para decirte una última cosa, lo que pasa es que la gente le tiene mucho miedo a la autonomía de la voluntad, porque la autonomía de la voluntad implica responsabilidad, y por eso el artículo 90 de la Constitución es el que acaba de ponerle las patas a esta ecuación, porque es mucho más rico uno tener un instructivo, haga esto, el papel verde, el rosado, el yo no sé qué, mire para acá la urna triclave con las 3 llaves, que cuando uno le dice en principio de transparencia, principio de responsabilidad, empieza todo el mundo, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Pero eso es un problema más de cultura del gestor público, de formar líderes de administradores públicos, que de la ley. Ahora, si queremos volver atrás, no podemos hacerlo a través de leyes que compliquen, que den otra vez el culto a la complejidad y al formalismo a través de la ley con una constitución de corte eminentemente competitivo. Esa sería un poco mi vivencia personal dentro de todo este proceso, mi querida Luisa Fernanda. Bueno, muchas gracias, doctora María Teresa. Esta es una vivencia, nos ha transmitido la vivencia, lo que usted realmente alcanzó a, no solamente, digamos, a ejercer como abogada, como joven abogada, sino esa vivencia y esa transformación de ese estado monopólico que nos traía la Constitución del 86 y pasar a un estado mucho más democrático. En esencia, lo que usted nos transmite, democratizar la economía, era como, digamos, la premisa fundamental, y así nos lo ha transmitido a través de los diferentes artículos que se redactaron en esta Constitución. Y también, digamos, que me parece importante destacar lo que usted señala, y es que también había un mecanismo de participación, o sea, digamos que sí se destacaba, digamos, ese escenario de democracia participativa que está plasmado en la Constitución, pero que ya en ese momento se estaba, digamos, dando digamos, ya se estaba ejerciendo, en el entendido de que pues había muchas herramientas para que pues el ciudadano pudiera, digamos, participar y pudiera, digamos, acceder, digamos, al conocimiento de las normas. Ahorita el doctor Juan Manuel Charri, usted como asesor de la Asamblea Nacional Constituyente, nos puede transmitir un poco ya lo que se vivía al interior de esta Asamblea Nacional Constituyente y todo lo que, digamos, estaba gestando desde adentro. Entonces, adelante, doctor. Muchísimas gracias, doctora Luisa Fernanda. Muchísimas gracias al doctor Bodada, al Colegio de Abogados, por invitarme a esta charla, donde me siento muy a gusto porque es como estar en casa, razón por la cual me voy a dar la libertad de ser más informal de lo habitual. Felicitaciones a María Teresa por esa estupenda presentación de su vivencia en esos años tan importantes del 86 al 94. Y bueno, y tratar de hacer, espero que no muy desordenadamente, mi rememoranza de los distintos momentos en los que pude participar, yo diría que tangencialmente, pero que fueron
desde distintos ángulos. Y empezaría por mencionar una iniciativa de Luis Carlos Sáchica, por allá en 1987, en que quiso reunir a los profesores de Derecho Constitucional de las distintas facultades de Derecho de la ciudad. Y formamos un grupo de profesores de Constitucional en donde se dio la coyuntura de todo el debate acerca de una asamblea constituyente, la séptima papeleta, si había o no ruptura institucional. Entonces tuve, digamos que la oportunidad y el privilegio de oír a profesores de Derecho Constitucional, donde estaba Hernando Valencia Villa, pues estaban los del Rosario, que eran Luis Carlos Sáchica y el doctor Vladimiro Naranjo, profesores de la Javeriana, del Externado, de los Andes, de la Autónoma, de la Inca, de la Católica. O sea, era un grupo relativamente grande que permitió hacer una reflexión en su momento. Después se dio una coyuntura adicional con la que no contaba, y es que me fui a trabajar a la Procuraduría General de la Nación como procurador auxiliar de Alfonso Gómez Méndez, cuya intención era que alguien relativamente joven le diera un nuevo impulso a los conceptos de constitucionalidad que presentaba el procurador en los procesos ante la Corte Suprema de Justicia. Allí, en la coyuntura de la constituyente, la Procuraduría asumió el rol de oponerse al proceso de séptima papeleta porque violaba el plebiscito de 1957, tal vez su artículo 13, si mi memoria no me falla, que dice que solo se puede reformar la Constitución a través del Congreso de la República, expidiendo actos legislativos. Entonces, en ese momento, digamos que participé en la elaboración de ese concepto, el cual compartí, y así se presentó en la Corte Suprema de Justicia, que terminó en una decisión dividida, tal vez 14-12, decretando la constitucionalidad del decreto 1926, que creo que era el más neurálgico para el efecto. Después, también por otra feliz coyuntura, me llamó Carlos Lleras de la Fuente a que le ayudara de asesor, aunque debo, la verdad, hacer ahí una precisión. A quien llamó fue a Marcela Monroy, que la verdad me ha dolido infinitamente su muerte. Y Marcela, tal vez por una coyuntura, estaban montando o queriendo montar un noticiero con María Isabel Rueda, y otra periodista declinó el ofrecimiento. Y entonces quedé yo ocupando la asesoría a Carlos Lleras, que inicialmente estaba destinada para que fuera Marcela Monroy. Invitamos a trabajar a Marcel Tangarife y hicimos pues el equipo, que era el que tenía un constituyente, que era un asesor y un asistente, y tuve la suerte de conocer a Carlos Lleras, que me resultó siendo una persona encantadora, exageradamente correcto, un gran trabajador, y donde nos tocó trabajar el tema de estructura del Estado, básicamente, lo cual fue muy interesante. Tal vez deba decirlo, yo lo digo en broma, pero al final es en serio, que tenemos una constitución que no es. Porque el 4 de julio se proclamó un texto que no existía, que solo se vino a poder publicar el 7 de julio, después de muchos tropiezos. Tropiezos en donde se perdió el articulado que la constituyente había aprobado, se perdió en un computador. Hubo toda suerte de suspicacias, si había sido el M-19 para torpedear la constituyente, si realmente había sido un accidente informático o no. O sea, hubo un momento de caos al interior de la constituyente porque se perdieron los artículos. Los artículos aprobados, pues, se habían borrado del computador. Tocó hacer un trabajo de arqueología interno de 2 o 3 días de intenso trabajo para poder rescatar más o menos lo que se había aprobado. Se logró, por supuesto. Y muy a las carreras, porque la constituyente tuvo un proceso interesante en el sentido de que fue un proceso inductivo y no como suelen ser un proceso a partir de un proyecto, que generalmente es el proyecto del gobierno. Aquí había muchos proyectos, uno de ellos el del gobierno, y otros presentados por distintas agremiaciones
y partidos políticos, así como mesas de trabajo que presentaron propuestas parciales. Y el constituyente tenía que analizarlas todas para tratar de hacer una síntesis y poderla llevar al debate. Entonces fue un proceso que yo no conozco antecedentes, debe haberlos en el derecho comparado, un proceso de síntesis de distintas propuestas. Y fue muy juicioso al principio. Lo que fue el trabajo de las comisiones y del primer debate plenario fue un trabajo muy concienzudo, muy detenido, pero una vez que se acabó esa primera etapa y se perdieron los artículos, la constituyente tuvo que empezar a correr y el tiempo, digamos que no había sido bien concebido y se acababa. Entonces, el segundo debate, que supuestamente debía ser sobre un texto integrado, que era el texto del primer debate, no se dio en esa forma, sino se dio en la medida en que se fueron recuperando los artículos, se iban mandando a la plenaria para ese segundo debate. De tal forma que el 4 de julio no había texto. Y sin embargo se hizo la proclamación. Ahí hubo toda suerte de suspicacias, que se dijo que había falsedad, que había, bueno, lo que fuera. Y el 7 de agosto finalmente, llévenselo por favor, el 7 de agosto finalmente se publicó la Constitución. Gaceta 114. Lo cierto es que esa Gaceta traía artículos repetidos, traía errores, y entonces vino un poco la crítica. Hombre, ¿cómo así que acá está 2 veces el artículo de libertad de expresión, en el artículo 20 y en el 67? Esto está mal hecho. Y entonces se hizo una revisión y se publicó la Gaceta 116 a los 2 o 3 días corrigiendo los errores. Pero persistían algunos, lo que llevó a que unos funcionarios de la Secretaría de la Constituyente pues trataran de organizar la codificación, y ellos hicieron un trabajo que se publicó en la Gaceta 127, que es la Constitución que actualmente utilizamos. Entonces yo digo, si uno es purista, realmente lo que se expidió fue la 114. Después vinieron certificaciones de Jacobo Pérez, que era el secretario general, haciendo las precisiones, y eso permitía concluir otro texto, que fue el de la 116, pero después vino un trabajo de los empleados de relatoría o de secretaría que hizo los últimos ajustes, y es la Constitución que inicialmente se publicó en todas las imprentas públicas y privadas y la que empezamos a aplicar. Eso fue una gran experiencia, y el trabajo con Carlos Lleras, digamos que para mí fue muy satisfactorio, y digamos, por coyunturas de la vida salí para la Comisión Especial Legislativa, que era un órgano que debía controlar al gobierno nacional, en el sentido de que la constituyente le daba facultades extraordinarias para que expidiera decretos leyes que permitieran empezar a aplicar la Constitución de manera inmediata. El gran riesgo que se vivía al interior de la constituyente era que la clase política iba a deshacer lo que hiciera la constituyente. Entonces se temía una contrarreforma de naturaleza política, de la clase política, contra los constituyentes, que habían sido, digamos, más académicos, más técnicos, que no habían estado al vaivén de las fuerzas políticas, por lo menos en principio. Entonces, para evitar que eso ocurriera y la Constitución se aplicara de manera inmediata, se le dieron facultades extraordinarias al presidente de la República, pero se dijo que debía tener algún control, entre comillas, democrático, y fue crear una comisión especial legislativa de 36 miembros, o sea, la mitad de los constituyentes, que iba a tener una especie de poder de veto sobre los decretos que expidiera el gobierno. O sea, podía improbar los decretos. Era como un contrapeso, no aprobarlos, sino podía vetarlos. Esa fue una experiencia muy interesante. Yo la verdad estaba muy joven y nunca creí que iba a llegar como a ese nivel de decisión, de hablar con ministros, de ir a la presidencia, de ver decretos, de estar como en la jugada por 4 meses de mucha actividad, en que se regularon pues las cosas más importantes de la Constitución del 91, la Corte Constitucional, la acción de tutela, el transitorio 20 no pasó por el Congresito, el Consejo Superior de la Judicatura.
se expidió un código de procedimiento penal en donde compartí ponencia con el doctor Antonio Cancino. Entonces era un momento muy importante de ver cómo se iba a aplicar la Constitución de 1991. Ahí solo para sumar una última anécdota, yo salí del Congresito a poner oficina de abogado constitucionalista. Había hecho especialización en constitucional, pues, y había tenido este periplo, y me acababa de casar y mi señora me dijo, nos vamos a morir de hambre. ¿A quién se le ocurre poner una oficina de constitucional? Los constitucionalistas son para profesores, ¿qué vamos a hacer? Casi que me rogaba, me dijo, anúnciese como abogado de derecho público, pero constitucionalista no, diga que es administrativista, que es... Entonces le dije, no puedo decirlo porque eso pues no es verdad, yo hice una especialización en constitucional. Entonces abrí la oficina con esa presentación, con la muy buena suerte y la coyuntura de que sí había demanda de servicios para empezar a aplicar la nueva Constitución. Entonces tal vez uno de mis primeros clientes fue el Banco de la República, después fueron apareciendo el Ministerio de Salud, el Transitorio 20 en la presidencia. O sea, necesitamos personas que nos ayuden a estudiar y a empezar a aplicar la Constitución, cómo hacemos con todos estos problemas. Entonces, digamos que tuve la fortuna de recibir clientes en esa oficina a la que le auguraron muy pocos éxitos y donde todavía sigo. Entonces diría que participé en la reflexión académica con el grupo de profesores que creó Luis Carlos Sáchica. Participé en la reflexión constitucional en la Procuraduría oponiéndonos a esa convocatoria porque se consideró que violaba el plebiscito del 57. Participé ayudando a Carlos Lleras de la Fuente. Participé en la Comisión Especial Legislativa y digamos que desde esa fecha hasta ahora me he dedicado a ejercer la profesión en esta área. Eso diría, no sé si haya preguntas, comentarios o críticas. Pues, doctor Charri, muy interesantes las reflexiones, doctora María Teresa, verdaderamente de personas que vivieron, que estuvieron dentro de ese proceso constituyente. Y por supuesto, hoy el debate está abierto porque, como lo advertía la doctora María Teresa, esto es como un déjà vu en donde ciertas circunstancias se repiten cíclicamente, pero por supuesto la solución es o no es reformar la Constitución. Una primera pregunta es esa, tal vez María Teresa ya nos dio su impresión al respecto, pero quisiéramos también escucharla del doctor Charri, y es la necesidad, por supuesto, de rehacer ese proceso. Tenemos que volver para construir una vida en sociedad, para reconstruir, tal vez, y con las marchas que se presentan en este momento, 30 años después, en donde se reclama la atención del Estado, una institucionalidad fortalecida, unos mecanismos de participación más sólidos, el derecho a la propiedad como desarrollar mecanismos que por supuesto den acceso a la propiedad o al derecho a la propiedad. Bueno, infinidad por supuesto, dudas que hoy se presentan, que los jóvenes que tal vez no vivieron en ese momento el proceso, tal como ustedes nos lo comentaron, de las juventudes en ese momento detrás de todo ese proceso, pues sería muy interesante eso lo primero. Sí será necesario reformar la Constitución. Y otro es que es una reflexión que nace de una columna que escribió el columnista Juan Carlos Flores, exconcejal de Bogotá, historiador, con respecto a este proceso y que apareció en la revista Semana de este domingo hace 8 días, en donde se plantea que la Constitución no fue un parteaguas, lo pone en esos términos, de nuestra historia, porque justo cuando ella tenía lugar y en los años subsiguientes ocurrió la más grande orgía de violencia de los años 40 y 50, desde los años 40 y 50 del siglo pasado. Y además agrega que fueron hipotecadas de manera astuta las ilusiones de los jóvenes
por el gobierno de aquel entonces, que movió sus hilos en la Corte Suprema para que avalase la convocatoria de una constituyente que no tenía sustento legal, pero que emocionaba a las clases medias, no asustaba a las clases altas y contaba con el beneplácito de los grandes medios. Y además dice y ratifica que esas ilusiones de los jóvenes fueron hipotecadas porque la mejor comprobación de eso es que los jóvenes no estuvieron en las listas de los partidos y movimientos que eligieron la constituyente y que sus esperanzas fueron usadas para darle, lo ponen en esos términos, una pátina de renovación al régimen político, pero las reformas de fondo, todas las reformas de fondo siguieron congeladas y seguimos así hasta el sol de hoy. Esa afirmación de personas como ustedes que vivieron, además se educaron en la Constitución de 1886 con las modificaciones y participaron en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, podríamos decir que afirmaciones como estas pueden ser ciertas y transmitir esa imagen o esa impresión a los jóvenes, a la juventud de hoy, ¿es acertada? Doctora María Teresa. Bueno, yo ya creo que adelanté algo sobre mi posición frente a si es necesario o no volver a hacer una reforma. Frente a lo otro que cuentas, mientras yo oía, tenía como miedete en contestar, porque no sé si es que es yo me enamoro de las cosas, ¿no? Y como trabajé como hormiga, pues estando muy joven y le metí todo eso, entonces yo digo, no, la Constitución del 91 es una berraquera, es una machera. Mientras hablabas, después me dio como miedete, pero dije, no, pues voy a decir lo que yo pienso, porque es que lo que yo pienso, puede que esté equivocadísima, pero participación sí hubo. El doctor Flores es un gran conocedor del Estado, pero a mí me tocó, es que yo lo viví, ¿no? Y como decía Juan Manuel ahora, se recogían las opiniones en los sitios más lejanos, que la juventud no participó, pues por eso es tan diversa esa constitución y a veces medio incongruente en algunas cosas, porque había que hacer una síntesis, decía Juan Manuel, qué bonita palabra, una síntesis democrática de todo lo que se hizo. Ahora, que lo único que hizo fue darle como una comidilla a las barras bravas, pues tampoco creo que, por lo menos en mi área que es la que conozco, porque no quiero meterme en otras porque no me siento segura, en mi área de la contratación estatal cambió la historia de la contratación estatal en Colombia. Es totalmente. Es decir, si tú coges el 222, que es para la Constitución del 86, lo que la Ley 80 es para la Constitución del 91, es otro tipo de Estado. Es decir, eso sí se hizo realidad. Se democratizó la contratación. Todas las empresas, de hecho, eran establecimientos públicos. Ya hay por allá, creo que es el Instituto de Bienestar Familiar, porque ya no cumplen funciones públicas. O sea, la estructura del Estado cambió totalmente y eso es una realidad. Y las entidades compiten y han logrado competir bien, pues, ¿no? O sea, Colombia pudo dar el salto. Yo por lo menos en mi área veo que sí fue impactante. Ya me imagino lo que estarás pensando. Sí, doctora, pero la corrupción sigue igual y todo sigue igual. Pues no sigue igual. No sigue igual. El país pasó de alguna manera, como decía mi papá, mi hija, pasó de la mula al avión. Pues aquí pasó del avión DC-3 al jet. Yo creo que aquí sí nos ha ido con complicaciones, que este es un país corrupto, pues no más o menos que otro, pero es que nos costó trabajo engranar. Nos costó trabajo engranar porque la Constitución será totalmente distinta, pero yo creo que lo hemos logrado. Yo tengo fe, tengo mucha esperanza en lo que pueda pasar, y esto que estamos viviendo, pues sí, vuelvo a decir, es un déjà vu. Ahora, que dependa de otra Constitución, no creo que sea el camino adecuado. Depende de que nos sentemos tranquilos y ponderados a mirar qué es lo que pasa y qué es lo que queremos realmente.
y que es lo que necesitamos con un diálogo amplio, desprevenido y dejando tanta cosa angustiosa y tanta violencia del corazón, y nos pongamos a pensar en el país. Yo creo que con lo que hay se puede salir adelante. Doctor Charly. Gracias, doctora María Teresa. Bueno, doctor Francisco, mil gracias. Yo soy menos optimista que la doctora María Teresa en ese punto. Y ha sido un debate que he tenido con mis compañeros pues, de generación que participamos de una u otra forma en la expedición de la Constitución del 91. Digamos que todos la defendemos, tiene cosas muy importantes, la Carta de Derechos, la acción de tutela, la participación ciudadana. Yo resalto mucho, y yo no, y muchos también, que el constituyente del 91 tuvo como punto de partida la persona humana y su dignidad, y la estructura estatal como una estructura al servicio de la persona y de la realización de sus derechos. Todo eso era y es una novedad constitucional si se mira desde el punto de vista de la historia nuestra. Pero cuando uno empieza a ver las instituciones, empiezan los dolores de cabeza. Entonces, para mencionar algunos, el régimen de partidos políticos. Entonces uno dice, bueno, es que no funciona bien y se ha tenido que reformar y tocó cambiar los mínimos que estaban muy bajos. Llegamos a tener cerca de 75 partidos en los primeros años de la constituyente, tocó elevar el umbral, surgió la figura de las bancadas, las responsabilidades, etc. Y yo me atrevería a decir que aún hoy ese régimen no ha encontrado una solución acertada. Entonces, tenemos ahí un tema, digamos, de por medio. Y buena parte de la corrupción, creemos algunos, nace en la financiación de las campañas y en la mala relación que ha sido persistente, no de este gobierno ni del anterior, de los gobiernos con el Congreso, que suelen ser relaciones lamentablemente perniciosas, de participación burocrática, de cupos indicativos del presupuesto, que hacen que el funcionamiento no sea el indicado, en buena medida por falta de partidos, porque es que el canal de comunicación entre el gobierno y el Congreso debían ser las mayorías electorales en ambos órganos, o sea, un partido que gana las elecciones, tiene mayoría en el Congreso y pone presidente, pues no tiene ese problema, pero acá hemos tenido presidentes con un senador o con dos, que hacen muy difícil el funcionamiento. Pasa uno a la rama judicial y se encuentra con que, y me da pena, voy a abusar de la confianza, pero los jueces se desbordaron. La Corte Constitucional corrió los linderos. La tutela dejó de ser para derechos fundamentales y se trasladó a los derechos económicos y sociales. Se modularon los fallos. Una serie de cosas que no existían empezaron a ser permeados por nuevas ideas, por el derecho comparado, y tenemos lo que se llama un juez activista, que algunos calificamos en hiperactivista. Y entonces decimos, algo no está bien. Digo yo, tenemos una rama judicial hipertrofiada. O sea, muchas cabezas, muchas jurisdicciones, 2 consejos, 2 cortes, una fiscalía muy poderosa, ahora una justicia especial de paz, y todos altas corporaciones que generan choques de trenes con una tutela que se salió en el punto más delicado, que es la tutela contra sentencias, un tema que no se ha podido arreglar. Digamos, convivimos con él, y la Corte Constitucional le ha bajado un poco el tono, pero lo tiene ahí, a los demás les incomoda que la Corte Constitucional les deje sin efectos sus sentencias. Entonces diría, no está bien. Si uno pasa a los organismos de control, pues no sé ustedes qué opinen, pero digamos la reforma a la Contraloría, en mi opinión, fue un retroceso. Diría que la Procuraduría en un alto porcentaje se ha burocratizado y se han politizado. Allí llegan personas que quieren salir a hacer política y jueces que quieren salir a hacer política. Entonces, algo no quedó bien. Tenemos un aparato estatal que debía ser pequeño, por lo menos en la concepción del constituyente, y con mucha fuerza territorial, o sea, en departamentos y municipios, con buena descentralización, y tenemos una especie de niño hipertrofiado con parálisis en las manos, o sea, una gran cabeza que se piensa en las cosas desde Bogotá y una imposibilidad de ejecución en el territorio, donde de hecho el Estado no llega a todos los lugares del territorio y permite que haya pues bandas de delincuentes, ya sea políticos o de narcotráfico, que generen
la propia ley en los territorios apartados donde no hace presencia el Estado. Entonces tenemos además un régimen territorial que tampoco funciona adecuadamente, donde se le dio autonomía a las entidades territoriales y hoy la reclaman y se sienten, digamos, dependientes de los recursos estatales, donde las políticas se hacen en Bogotá, un régimen de regalías que debía repartir los recursos que se obtienen de la explotación de los recursos naturales no renovables que están en caja porque no pueden tramitar los proyectos porque no saben cómo, y entonces no fluyen los recursos existiendo. Con esto lo que quiero decir, y no va a ser un examen, digamos, capítulo por capítulo, es que los defensores de la Constitución estamos de acuerdo en defenderla en abstracto, pero cuando bajamos a los puntos concretos, pues encontramos que muchas cosas no funcionan como se quería o como se creía. A eso yo le sumaría que la Constitución del 91, para mí por lo menos, fue la solución de una coyuntura política y social muy particular, que fue la guerra de los carteles de la droga contra el Estado, la incorporación del M-19 a la vida política, y digamos que el Estado logró salir de una crisis que quienes la vivimos, pues por lo menos en mi caso la vivimos con terror, que eran las bombas en los centros comerciales, la locura del narcotráfico pagando por la muerte de policías, una bomba en un avión en vuelo, todo para oponerse a la extradición de nacionales colombianos que efectivamente la Constitución prohibió y que en el gobierno Samper, bajo la presión del gobierno norteamericano, se restableció. Entonces creo que fue una Constitución de coyuntura que nos ayudó a solucionar un problema muy grave y le dio una esperanza a la sociedad y logró avanzar desde el punto de vista constitucional, tarde pero avanzar. O sea, la tutela es algo que todos de alguna forma destacamos, pero si la contrastamos con el amparo mexicano o con la acción de protección de derechos austriaca, pues hombre, el derecho de amparo mexicano es de 1876 tal vez, y la acción de protección de derechos europea es de 1920. O sea, llegamos con un siglo de retraso, lo celebramos, pero llegamos. Digamos que no quiero tampoco desvalorizarlo, pero llegamos tarde. Entonces, creo que fue una constitución de coyuntura, que fue la luz al final del túnel, que solucionó la guerra con los carteles de la droga, que le permitió al M-19 reincorporarse en la vida política de manera efectiva, con una participación importante, con influencia en las decisiones. O sea, no fue una incorporación formal ni nada de eso, no fue perfecta, por supuesto. No se reincorporó las FARC y fue un gran dolor de cabeza que de alguna forma lo estamos viviendo por decisiones posteriores. Entonces yo digo, si repasamos la historia constitucional, lamentablemente no hemos encontrado nuestro equilibrio, no hemos resuelto el conflicto, no hemos encontrado una carta constitucional que nos permita movernos, las vivimos cambiando, tenemos, digamos, calificamos la Constitución como mito y ahí queremos poner las soluciones, pero pienso que sí hay que hacer pues no sé si utilizar palabras trilladas, pero sí tenemos que resolver un conflicto que no hemos resuelto en la vida republicana. Nosotros nos la pasamos en guerra, nos la pasamos haciendo amnistías y no logramos resolver el problema. Y como diría Hernando Valencia Villa, cada vez que tratamos de resolver el problema redactamos una constitución y más o menos sirve. Pienso que en esta coyuntura no es el mejor momento. Yo me siento realmente viviendo una nueva guerra. O sea, pienso que aquí está metido Venezuela y bueno, todo lo que ustedes quieran. En eso soy bastante fatalista. Digo, acá nos estamos jugando el pellejo y la estabilidad, todos por intereses, no de las personas que están en los héroes o en la Panamericana. Acá hay intereses de muy diverso orden que no se pueden desconocer y no sería el momento para una constituyente. Pero es la muestra de que no encontramos el equilibrio, de que nos cogieron débiles con la pandemia, de que la situación internacional no sirve, de que los venezolanos se están sacando el clavo de la guerra diplomática que les hicimos. Entonces, esto para decir que sí creo que hay que pensar, no sé,
en cambiar las cosas, aunque no es la coyuntura. Primero tenemos que resolver esta difícil situación por la que estamos pasando. Doctor Charri, y en cuanto a esa afirmación que les planteaba de que las ilusiones de los jóvenes de la época fueron hipotecadas por el gobierno de ese entonces, ¿usted cree que eso, A ver, eso cala? Es un mensaje, por ejemplo, que podemos dar hoy a los jóvenes que viven actualmente y que no estuvieron en ese proceso. Me voy a referir a Juan Carlos Flores, que era, digamos, mi compañero de pupitre, pues del pupitre al lado en la Comisión Especial Legislativa. Y creo que hizo una gran labor, un tipo inteligente, buena persona. Pero yo creo que ese artículo que usted menciona, doctor Francisco, obedece a la coyuntura de los paros actuales. O sea, yo creo que obedece a lo que se está jugando hoy, porque en su momento, yo diría que en su momento la Constitución sí llenó las expectativas. Claro, había grandes discusiones. El Congreso de 1990 se eligió con 7.850.000 votos, casi 8, la Constituyente con 2.500.000. Entonces decían, no tiene la legitimidad, bueno, bla, bla. Seguramente había deficiencias, pero sí llenó una expectativa. Y diría que el gobierno de Gaviria le hizo un excelente marketing a la Constitución del 91. La gente creyó que había una nueva posibilidad, se repartió de nuevo el naipe y había unas nuevas posibilidades para todos. Y yo creo que en alguna medida se cumplieron. Y se le cumplieron a los jóvenes, al kinder de Gaviria, a los que llegaron a los ministerios, a las personas que entraron a hacer política del N19 en ese momento, a los que estábamos ahí, que entramos por otras opciones políticas, pudimos participar y tuvimos un papel que yo creo o siento que fue muy importante, que no se hubiera tenido de otra forma si no se da esa coyuntura de una nueva constitución. Si ahora podemos hablar de lo mismo, como le digo, pienso que estamos en pandemia y que esa pandemia ha sido aprovechada por intereses políticos y por intereses ilícitos. Entonces digo, estamos en la peor, y opinar ahora cuando el barco, digamos, tiene el agua a mitad de cuerpo y estamos sin saber qué hacer, no es lo más sensato. Digo, ahora tenemos que solucionar el problema y cuando ya las cosas retornen a la calma, miramos qué queremos hacer con el barco y qué cambios se le deben hacer. Muchas gracias. Doctora Luisa. Sí, yo quería, escuchándolos a ustedes, pues obviamente tenemos unas posiciones y yo creo que eso es como común a todos los, digamos, a todos los colombianos que hemos vivido, digamos, en estos 30 años de la Constitución y hemos vivido de cerca este proceso de consolidación. Uno puede entender que, pues, que la Constitución respondió, digamos, como lo decía el doctor Charri, a esa crisis institucional que se estaba viviendo en ese momento, fue como esa solución, como la doctora María Teresa también veía como que era una respuesta a esas debilidades que habían existido en la Constitución anterior y que era como la solución. Pero obviamente hoy vemos que pues estamos nuevamente en una crisis, independientemente de los paros, que pues eso es una coyuntura ya de hoy en día, pero creo que a lo largo de estos 30 años hay un cuestionamiento permanente y es la administración de justicia. Y yo quisiera preguntarles a ustedes si de pronto, sin hablar de un proceso constituyente, de una constituyente, no podríamos hablar, digamos, de un escenario, como lo decía el doctor Charri, que tenemos una constitución hipertrofiada, una justicia hipertrofiada, una justicia que tiene, digamos, precisamente dentro de esa concepción de la estructura del Estado que se concibió en 1991, se concibió también una justicia muy, muy grande, muy paquidérmica, si uno quisiera llamarlo. No podría ser, digamos, como una leve solución hacer una reforma a la justicia y eventualmente, por ejemplo, garantizar un escenario de independencia judicial en ciertos casos, el escenario de la elección de los magistrados, la intervención, digamos, de los tres poderes en esas elecciones. ¿No sería, digamos, como ese, como un punto de partida para reformar la justicia y para tener de pronto una institución judicial mucho más sólida y mucho más legítima en el escenario actual que estamos viviendo, sin hablar de una reforma, digamos, trascendental y sustancial de la Constitución?
Bueno, a ver. Bueno, no sé si Sí, me alcanzaron a creo que- escuchar. Sí, sí, te oímos divinamente. Nos quedamos esperando es quién te contesta eso, pero yo me tomé la vocería de primeras. A ver, yo Adelante, sí adelante, creo y doctora. estoy, gracias, sí. Yo sí estoy de acuerdo con Juan Manuel totalmente en que, pero fíjate lo curioso. Yo creo que hay un problema en la justicia muy grande, pero quiero traer a colación un tema muy puntual. A mí me gusta ser pragmática en las cosas. Sale hace relativamente poco un proyecto de modificación del Código Civil. Yo tuve oportunidad de estudiarlo y les digo la verdad, casi me voy de bruces. Porque, ¿y qué tiene eso que ver con lo que estás tú poniendo sobre el tapete? Pues tiene que ver todo, porque realmente en ese proyecto de Código Civil lo que se daba al juez es una hiperprotagonista, es que es el juez creador de ley, el juez creador, porque es que el papel del juez es de tomar la ley y aplicarla a un caso concreto. Esto era la cosa más loca del mundo, es decir, con todo respeto. Y así tuve oportunidad de escribirlo en varias publicaciones. Permitía, por ejemplo, cosas como esta. Es que el juez no tiene ese protagonismo. El juez es el juez, no es un legislador, no es un ejecutor de la rama ejecutiva. Entonces tenía, por ejemplo, la posibilidad de decir, si en un contrato, en este caso cualquiera, y digo cualquiera porque se aplica el Código Civil y el Código de Comercio a los contratos estatales, cuando una de las partes no estaba pidiendo el desequilibrio y él pensaba que estaba desequilibrado y pensaba que el contrato había que reorganizarlo por encima de la voluntad de las partes, pero esto era un ejemplo entre montones. Esto para qué lo traigo a colación, porque es que el papel del juez es muy importante y lo hemos visto, un juez legislando, un juez desbordado totalmente. ¿Y eso qué produce? Eso sí que, en mi sentido, desinstitucionaliza completamente, porque primero produce una inseguridad jurídica gravísima. Eso desinstitucionaliza, falta de aprecio a la institucionalidad, como decía mi maestro Alberto Hernández Mora hace 30 años, ¿no? Entonces, no sé, me parece que sí, la justicia hay que reformarla, estoy de acuerdo, eso se le deja a los expertos, yo no lo soy, pero en lo que a mí, en lo que conozco, en lo que a mí atañe, en lo que me toca manejar diariamente, los jueces, con todo respeto, yo soy juez del Consejo de Estado, soy árbitro, etcétera, pero los jueces están jugando un papel que en muchos casos no le corresponde, absolutamente no le corresponde. Casi que están legislando, lo cual crea un problema muy grave porque no se cree en el juez. Es decir, uno que va a saber con qué le sale el juez a uno, con qué barbaridad de interpretación o con qué. Hace poco me invitaron a hacer una charla sobre algunos pronunciamientos de algunos magistrados de los tribunales de Cali frente a una acción, una nulidad de un laudo, y el señor resolvió que es que había que hacer otro laudo con otros árbitros. O sea, ¿de dónde sale eso? No, entonces subió a la corte y un enredo. Yo pues quisiera llamar a la cordura, sí, pues seguramente Juan Manuel con su erudición y su gran conocimiento del Estado podrá dar ahora su opinión muy erudita y versada, pero en el derecho administrativo, en la administración del diario vivir, me parece que al juez hay que darle su papel, porque es que se daña la división de poderes, se enreda el problema del equilibrio entre las ramas del poder público. Un juez no puede entrar a definir cosas que solo puede definir la ley. Ni la Corte Suprema ni la Corte Constitucional puede legislar. Eso no lo puede hacer. Y mucho menos allá el juez municipal en una acción de tutela diciendo cualquier cosa. Y fíjense que quienes de ustedes sean gomosos de este tema, pues miren el proyecto de Código Civil.
Y uno queda perfectamente estupefacto, no es el momento, pues tendríamos que hacer otra charla, pero la verdad sea dicha, queda uno realmente perplejo la cantidad de funciones que se le dan al juez, funciones legislativas y administrativas, ¿no? De meterse en el contrato de ser un juez paternal pero fíjense que eso sí es un tema de orientación de un país, de manera que pues yo particularmente sí creo que la división de los poderes es útil y ayuda al equilibrio y ayuda a la paz y a la armonía. Un juez demasiado actuante es un juez peligroso. Hasta ahí Gracias, podría doctora María decir. Teresa. ¿Y el doctor Charry? Bueno, doctora Luisa, Muchas gracias. a ver, yo estaba recordando que Augusto Ibáñez, magistrado de la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, que ya falleció, nos anunció en los primeros años de este siglo que veríamos el siglo de los jueces. Y creo que acertó en el sentido de que los jueces se convirtieron en otro actor político, lo cual es un tremendo error. Y un tremendo error, digo yo, que tiene su origen en el Congreso y en el mal diseño constitucional, que es una de las peleas que tengo con mis colegas cuando hablamos sobre el tema. El constituyente del 91 quiso corregir la rama legislativa del poder público y quiso mejorar el Congreso, porque en esa época también se cuestionaba por lo que se llamaba turismo parlamentario y por los auxilios parlamentarios. Y entonces les estableció un régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés. Dicho en otras palabras, un régimen de controles. Quiso profesionalizarlos, dijo, ustedes no son representantes de la ciudadanía que van y vuelven y que, digamos, se ganan unas dietas o una remuneración, sino que se dedican exclusivamente a eso. Sus negocios y sus cosas quedan un poco en stand-by y su dedicación es ser congresista. Y creyó que con eso lograba mejorar el Congreso. Yo soy de la opinión, y sería largo de explicar, digo, nosotros tenemos un mal Congreso porque es el Congreso del presidencialismo. Y el presidencialismo compra congresos. Y más cuando no hay partidos políticos, los gobiernos tienen que hacer las mayorías para poder sacar adelante sus programas de gobierno y pervierten el sistema. Pero bueno, no me voy a detener en ese punto, sino que me voy a detener en que el constituyente quiso controlar el Congreso y obtuvo un sobrecontrol. Tenemos que la Corte Suprema de Justicia es el juez penal de los congresistas, sala penal. El Consejo de Estado es el juez, llamémoslo constitucional de los congresistas, les quita la investidura. Y la Corte Constitucional juzga sus actos. Entonces tenemos un Congreso donde 3 altas corporaciones judiciales lo juzgan. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que ese Congreso puede cambiar la justicia? Y yo les respondo, no, no puede. Es más, lo ha intentado y no ha podido. Y cuando lo ha intentado, termina colocando lo que los magistrados piden que coloque, que fue la reforma del 2012, que se hundió por la mano de micos que le metieron los magistrados de turno para sus cuestiones de coyuntura. Entonces, la única posibilidad de reformar la administración de justicia a nivel constitucional es una asamblea constituyente del artículo 376 de la Constitución, que no lo hemos estrenado, que históricamente le tenemos temor a las constituyentes porque se desbocan, aunque esta está diseñada de forma tal que más controles no podría tener. Tiene que ser convocada por ley, esa ley va a la Corte Constitucional, allá se le fija temario y el acto de reforma que produzca pues va a ser objeto de control por parte de la Corte Constitucional. Y ya que menciono Corte Constitucional, digo, ahí tenemos un problema mayúsculo que prendió su alarma, tal vez en el 2000, no me acuerdo de la fecha, 2008, 2010, con la tesis de la sustitución de la Constitución. Ese día nos notificaron que no hay reforma judicial posible porque ellos van a opinar sobre el fondo de la reforma. Entonces, el sistema, como ocurrió con la Constitución de 86, está bloqueado. Y no tendremos reformas efectivas para el diseño de la estructura estatal y particularmente para la justicia, porque el sistema se bloqueó y los jueces ejercen control de fondo sobre las reformas constitucionales. Entonces tenemos un tema muy grueso, que no solo es hipertrofia,
no solo es politización de la justicia, sino judicialización de la política, porque la política ahora se decide en los estados judiciales, tanto penales como administrativos. Seguimos teniendo un problema de congestión con distintos niveles dependiendo de la rama, pero sigue siendo una justicia lenta, es una justicia tardía. Tenemos en materia penal, y no es esta coyuntura del 91, es histórica. Tenemos altos índices de impunidad por encima del 90% para los delitos, a pesar de que tenemos fiscalía, unas cárceles hacinadas con la figura criticable del estado de cosas inconstitucional. Entonces digamos que estamos mal y no sabemos cómo arreglarlo. No quiero extenderme más porque yo puedo hablar muy largo de estos Bueno, temas. ¿y esa sería la solución? No, mire, la solución pasa... Y entonces nosotros Luisa, aquí, pues... la solución pasa por algo para lo cual no tengo respuesta, que es por la elección de los jueces. Venimos de la cooptación, que era muy molesta, que se nombraban los amigos. Y se excluían, digamos, los que no eran políticamente afines. Entonces se diseñaron los mecanismos que se diseñaron, que es una cooptación limitada para las cortes y un régimen mixto político que se tomó del sistema español para la Corte Constitucional. Yo digo, pues no funciona tampoco. O sea, ¿cómo debemos elegir los jueces? Porque por cooptación no nos gustaba. Y ahora con esta solución, por lo menos a mí tampoco me parece que haya sido acertado. ¿Cómo elegimos los jueces? ¿Son de carrera? ¿Cómo hacemos para que el juez no termine politizado, no termine haciendo campaña, no termine ofreciendo favores? Estamos fregados. El juez vitalicio, ¿no sería la solución? Bueno, claro, cuando el juez es bueno, vitalicio es poco. Cuando es malo, es una eternidad. Así es. Doctora María Teresa, ¿usted quiere agregar algo? Micrófono, María Teresa. Pues sí, yo quisiera dar una última opinión. Sí, las cosas están por hacerse. Yo estoy de acuerdo con Juan Manuel en que hay cosas muy complicadas, especialmente en la institucionalización, porque es que el problema aquí es que hay muchas fuerzas de muchos lados extrañas, que no es un problema interno únicamente, ¿no? Entonces, ese es un problema delicado que tenemos que ver, pero con todo y me acuerdo con el doctor Juan Manuel y con lo que nos ha venido explicando, yo sigo siendo optimista. Yo sigo siendo optimista. Este es un país que tiene una gran fuerza, y cuando uno ha vivido, como el doctor Juan Manuel y yo, momentos tan duros, y pues finalizo con lo que inicié. Esto es un déjà vu. Las frases que les traje de Alberto Hernández Mora son las mismas que estoy oyendo hoy en permanente en los periódicos y medios de comunicación. Yo creo que no todo está perdido. Yo creo que el país ha avanzado en educación, ha avanzado en cosas, y podemos hacer las cosas con las herramientas y mecanismos que tenemos. No todo está perdido, diría yo, no todo está fracasado ni frustrado, siempre y cuando logremos mantener independencias muy claras. Les iba a contar una historia, pero no, me parece fuerte, que me pasó a mí en los días del paro, pero me parece fuerte porque es fuerte. No, se las voy a contar. Salía yo de Carulla, yo vivo en la calle 84 entre séptima y octava, y subía yo con un paquete de Carulla y se me acercan unos muchachos el día del paro y me ofrecen 70,000 pesos. Señora, ¿usted quiere 70,000 pesos? Y pues yo sí quiero, pero ¿qué tengo que? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿No? Me dice, es que le vamos a dar 70,000 pesos si nos acompaña de la calle 84 a la calle 100 caminando por la séptima en esta marcha. Las dejo ahí.
Entonces, eso me pasó a mí. Muy Me parece diciente. grave. Oye, ¿y qué hiciste con los 70.000 pesos? No, yo me morí del susto, no caminé ni para mi casa, ni a pie. Completar el mercado de Carulla. No caminé ni para mi casa, me devolví para Carulla. Muy grave, porque 70.000 pesos es más que lo que gana una persona en un día. Claro. Entonces, digamos que cuando la voluntad de un país está cooptada así, y pues no les quiero explicar pues el acento que tenían y la procedencia era claramente extranjera. Entonces, eso es muy grave, porque si nosotros nos dejamos permear por una cantidad de cosas que agravan esto y no tenemos conciencia de las cosas, es decir, es que yo creo que si uno, ese malestar que es el mismo que estaba, uno pregunta por el malestar, hay mucha gente que no sabe ni qué es la reforma tributaria. Yo creo que estamos dejando que pasen unas cosas sin tener mucha conciencia, y yo llamaría un poco a la cordura y al análisis y al papel de las universidades y al papel de tranquilizar un poco las cosas para evitar pues cosas como la que me pasaron a mí. Yo creo que, no sé, me atrevería a concluir que si una señora que sube Carulla con una leche le ofrece 70.000 pesos, pues a un muchacho una señora de 60 años, pues un muchacho de 19 que está desempleado, que viene de una pandemia, pues no solamente les camina hasta las 100, sino que quién sabe qué otro mandado les hace. Claro. Perfecto. Muy ilustrativa ese ejemplo. Tenemos una pregunta por el Facebook. Nos hacen una pregunta, tal vez, bueno, y esto dependerá pues del conocimiento que ustedes tengan de lo que nos plantea la doctora Beatriz Luna de Aliaga. Y es, ¿qué nos podrían comentar al analizar el proceso de creación de la Constitución Política del 91, que es lo que hemos venido tratando, con lo que se está viviendo en Chile? No sé si puedan responderlo o no. Es la pregunta que nos hace Beatriz Luna en nuestro chat. ¿Vas tú, María Teresa, o voy yo? Doctora María Teresa. Dejémosle esto al doctor Juan Manuel. Bueno, ya vamos con unas muy precisas, muy puntuales Bueno, para nuestro cierre. Voy a tratar de ser breve. El proceso chileno es diferente al colombiano. Yo creo, y es discutible, por supuesto, que lo que ha ocurrido en Chile obedece a una campaña de difusión de la izquierda y las marchas fueron, digamos, una estrategia que le aplicaron a Chile y no le están aplicando a nosotros. O sea, yo creo que la coyuntura para la expedición de la Constitución chilena es un tema de una alta influencia geopolítica en Chile. La Constitución del 91 no tuvo esa influencia geopolítica porque no existía en esa forma, y lo que tuvo fue la presión del narcotráfico para quitar la extradición y la incorporación del M-19 que acababa de ingresar a la vida política. Entonces creo que son dos procesos distintos. La Constitución del 91 para mí es el inicio del siglo XXI. Acá lo de Chile, digamos que ya llevamos unos años más y obedece a otra coyuntura y a otro contexto. Gracias, doctor Charri. Doctora María Teresa. Pero perdóname ahí, pero a mí sí me gustaría hacer una anotación pequeña. El proceso que vive Chile hoy, ¿no? Y la influencia para su constitución sí me parece que es bastante parecido al que tenemos nosotros acá. Es un tema de influencia geopolítica muy parecido, supremamente parecido. Si uno lee y realmente la infiltración de gobiernos de izquierda de Latinoamérica y específicamente venezolanos es muy fuerte y digamos que en eso veo una identidad supremamente peligrosa, no porque sea bueno o malo, yo no quiero hacer juicios de valor independientemente de mi pensamiento, pero sí creo que no es posible que no pongamos la atención y no centremos la atención en que lo que está pasando tiene una gran influencia
geopolítica, tanto en Chile como en Colombia. Y se nos acercan las elecciones, ¿no? Entonces, simplemente dejo eso ahí. Bueno, agradecemos, hay muchas reflexiones, no preguntas en el chat del Zoom, que estamos viendo muchas reflexiones sobre lo que ustedes han dicho, sobre lo que ustedes han venido planteando. También hay una pregunta que ya refiere sobre todo a la materia contractual dirigida a la doctora María Teresa por el Facebook, sobre la apreciación que le merece la regulación de las actividades que adelanta Colombia Compra Eficiente, pero yo creo que eso será para un tema para tratar ya en un seminario, en una charla justo en materia de contratación pública. Entonces, pues yo creo que podríamos dejarlo para esa oportunidad y seguro vamos a tener un evento de esa naturaleza en nuestro colegio para profundizar no solo en este tema que plantea el doctor John Freddy Silva, sino en muchos más. Unos aspectos yo creo que ya para cerrar esta tertulia, y es dejar planteados en muy pocas palabras para ustedes los aspectos positivos y negativos del cambio constitucional. Si pueden resumirlo en 3 aspectos positivos, 3 aspectos negativos, muy brevemente para cerrar esta tertulia. Bueno, Doctora María Teresa. Los 3 aspectos negativos, es decir, me adhiero totalmente a los temas tratados por el doctor Juan Manuel. El tema de la fiscalía, la manera como se organizó y se estructuró el tema de la Corte Constitucional. Bueno, ahí eso está claro. Temas positivos, prefiero dedicarme a los temas positivos. Los temas positivos en su momento, puede que hoy ya estén un poco desdibujados por la práctica porque es que volvemos a lo mismo, tenemos mucho miedo a la libertad. Colombia es un país que tiene miedo a la libertad, pero digamos que de los aspectos positivos es que la Constitución del 91 generó, por lo menos en el ámbito del derecho público, de la gestión pública, una gran posibilidad de volver a creer en la autonomía de la voluntad, no en las reglas, no en los temas intrincados de los trámites y de las formalidades. Claro que ahorita, te cuento ya porque sé lo que están pensando algunos, tenemos un rollo después de alguna ley por allá que cogió la ley 80 y la volvió chicuca, que era de principios porque no somos capaces de creer en los principios, y ya estamos en el 222, había 309 artículos, hoy tenemos más o menos unos 400 en contratación. O sea, fíjate lo que es, ¿no? Nos da tanto miedo la libertad y usar nuestra autonomía con tranquilidad, que la Contraloría, que la Procuraduría, pero si el propio artículo 90, que me parece un acierto divino, es que nos tiene que probar dolo o culpa grave. A todos los que doctora, que la Contraloría dice y la Procuraduría, hombre, agárrese del artículo 90 de la Constitución. Los brutos podemos seguir existiendo, pero no dolosos ni gravemente culposos. Entonces, hágale, pero eso da mucho miedo y uno no puede tampoco esperar del servidor público ni del contratista que cumple funciones públicas que sea un héroe y termine pues enredado con todas sus cuentas. Pero la verdad, si lográramos desde la academia aprender a usar nuestra autonomía de la voluntad, motivando las decisiones, otra cosa sucedería, que era la intención de la Constitución del 91, Pacho. Lo que pasa es que ahora, después de eso, se han venido dando unas leyes que son peores que, bueno, yo no digo peores porque el 222 en su momento fue maravilloso, son más tramitológicos y formales, porque es que al servidor o al contratista que cumple funciones públicas le es más fácil decir, usted coja su oferta y métala en una urna con 3 llaves a que le diga, es que usted tiene que velar por el principio de la transparencia o de la moralidad. Eso es bravo porque necesita pensar, pero a mí me tienen que probar dolo culpa grave. Luego, si nosotros lográramos entender la Constitución como un todo y entender que está lleno de garantías, yo creo que lograríamos hacer una gran gestión sin tanto temor
y no puedo dejar de decir esto, tú me vas a matar, Pacho, pero yo creo que el papel de los organismos de control ha sido muy complicado, porque se asusta. Entonces, doctora, pero ¿cómo? Si yo tengo esta cosa, este proceso, esta licitación, la Contraloría me dice A y la Procuraduría me dice B, ¿yo qué hago? ¿Para dónde me meto? ¿Sí? Entonces, crea un desajuste y no tenemos gerentes públicos, sino funcionarios asustados, contratistas asustados, interventores asustados. Si tú me preguntaras hoy, doctora María T., en Colombia hay corrupción, hay más miedo y hay más desinformación que corrupción. Pues sí, hay corrupción, pero uno no sabe si está frente a un corrupto o un señor que está en pánico, con razón, porque es que no puede uno poner también sus intereses y los de sus herederos en manos de unos jueces que dicen cualquier cosa, o de unos organismos de control, o de la misma fiscalía, que no saben, no sabe de penal, pero no tienen idea de que el delito, no, es que si les contara algunas historias se morían de la risa. Pero, un momentico, que en una sesión de un contrato han debido abrir licitación, no, es que eso es una cosa que está en el Código Civil, ¿cuál licitación? No, que para las sesiones necesitamos licitación. No, entonces dice uno, no, qué desinformación, qué cosa. Entonces la vida de la gente en poder de eso es muy miedoso. Pero para eso yo llamo. Ahí está el 90, dolo o culpa grave. Los brutos podemos seguir existiendo, Pacho. Gracias, María Teresa. Doctor Charri. Mil gracias, doctor. A ver, trato yo de ceñirme a las reglas. Yo diría que tiene de bueno la Constitución del 91, que resolvió la coyuntura de los años 80 y 90, que puso a la persona humana como el eje de la reflexión jurídica con su dignidad y sus derechos, y puso la estructura del Estado al servicio de esa persona. Yo creo que eso conceptualmente es muy valioso. ¿Cuáles son los problemas de la Constitución del 91? Yo diría que es la hipertrofia. Se hipertrofió el sector central, se hipertrofió la justicia, o sea, se sobreactuaron, se extendieron y digamos que corrieron las cercas y se están extralimitando. El Estado se nos desbordó. Perfecto. Doctora Luisa Fernanda, ¿alguna Bueno, una última pregunta para los dos. pregunta de cierre así ya? Ya una pregunta muy sencilla. ¿Habrá 40 años de la Constitución? ¿Llegaremos? Te hablo con el querer. Primero, yo creo que sí, yo creo que sí, pero no estoy muy segura si estoy hablando desde la razón pura o desde el sentimiento. Yo creo que sí, yo creo que sí hay posibilidad de cumplir con algunas reformas, porque esto no tiene manera de que se quede como está, sobre todo que estamos viviendo otra vez un momento bien convulsionado, pero no veo próxima ahorita, en este momento, una reforma constitucional. No sé si 10 años, me la pones muy cuesta arriba, pero en los próximos 5 años no lo veo, salvo que ocurran situaciones políticas claras, donde candidatos políticos claramente han dicho que su propuesta es esa, en cuyo caso, pues, eso sí formará parte de las propuestas políticas del ganador. Doctor Charri. Doctora Luisa, la verdad no sé, pero la reflexión que le haría es que ya no tenemos Constitución del 91 con las 56 reformas. Tenemos una colcha de retazos que si subsiste 10 años va a ser con 20 retazos más, de muy distinto orden. Y yo sí creo que esa Constitución tarde o temprano está llamada a ser entendida como una Constitución de transición, del paso del siglo XX al XXI, y ojalá demos el buen paso bien dado. Bueno, muchas gracias. Gracias a los doctores, a los asistentes, al Colegio de Abogados por esta interesante tertulia que pues obviamente nos quedan todavía mucho más temas para debatir y para seguir discutiendo mucho tiempo más que estos 30 años. Doctor Francisco. Pues de nuevo muchas gracias y reiterarles nuestro gusto por tenerlos en este escenario, a la Facultad de Jurisprudencia,
También estaremos atentos del estudio que justo contrató la Universidad del Rosario, la Fundación Konrad Adenauer y el periódico El Tiempo sobre los resultados, lo que piensa la ciudadanía sobre la Constitución, y que tuvo un despliegue inicial en el periódico del pasado domingo, el periódico El Tiempo, y mirar, por supuesto, ese tipo de percepciones. Dentro de la conclusión, o la conclusión más importante que allí se traza, es que el 81.2% de los encuestados no estaban de acuerdo con que se reformara la Constitución. Y pues a pesar de la coyuntura en la que estamos viviendo, pues llama mucho la atención ese resultado que nos presentaba este fin de semana el periódico El Tiempo. Nos queda por ver el estudio completo. Yo creo que, por supuesto, en el momento en que ya tanto estos tres contratantes del estudio, inclusive la universidad, nos lo hagan conocer, también los difundiremos en las redes para que ustedes puedan conocer el mismo estudio con todas las preguntas que están allí propuestas a la ciudadanía, y que por supuesto va a ser el resultado de la última pregunta que hacía la doctora Luisa Fernanda: si tendremos 40 años de la Constitución o no los tendremos. Muchas gracias. Nosotros diseñamos ordinariamente una encuesta para que ustedes nos envíen sus impresiones sobre esta tertulia, pero además nos hagan conocer las materias del derecho o los temas de profundización que ustedes quisieran conocer, y pues en ese marco nosotros observamos esas encuestas, las respuestas a sus encuestas, y es un material muy útil para traer muchísimas más tertulias, seminarios y temas de actualidad como este de la Constitución y esta primera tertulia de cierre de la conmemoración de los 30 años de la Constitución. Doctor Juan Manuel Charri, muchísimas gracias de nuevo. Y gracias a ustedes. María Teresa, también un gusto escucharlos, tenerlos, escuchar y dejar esta memoria histórica, por supuesto, ahora que tenemos esa posibilidad que tal vez en el 91 no había, y era la de tener videos consultables en cualquier momento. Por eso lo que el doctor Charri nos decía es completar a retazos la Constitución, que parece que el computador se había perdido el archivo y tocó completarlo en 3 días, bueno, y modificar una gaceta a otra. Hoy cada vez es más difícil que se nos pierda un archivo porque tenemos la nube, tenemos todo, y tenemos esta posibilidad también de que la gente joven, los que están estudiando en este momento en las facultades de Derecho en todo el país y fuera del país, que nos ven también en otros países, que nos consultan en nuestro canal de YouTube, pues puedan ver también este tipo de reflexiones con respecto a estos procesos como el de la Constitución de 1991. Muchas gracias, muy buena noche, y los invitamos no solamente a que llenen la encuesta, hagan clic, como ya les dije, sino adicionalmente a nuestras próximas tertulias. Tendremos una siguiente el próximo viernes, no mañana, sino de este viernes en 8, en donde adelantaremos y desarrollaremos más temas relativos, por supuesto, a la Constitución del 91. Tenemos un desarrollo muy interesante sobre todo este mes, y concluiremos la última semana del mes con este periplo. Muchas gracias y muy buena resto de tarde y feliz noche. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias.